Con mucho agrado estamos comunicándoles que a partir de este programa estamos dando inicio a una nueva modalidad de Vamos al Punto por Ticavisión. En este caso, además del programa que presentamos todos los lunes a las 8 de la noche, vamos a presentar comentarios específicos sobre temas del momento, de tal manera que a la par de abordar temas de fondo, podamos también compartir información sobre temas de coyuntura. Como sabemos, en los últimos días, el torbellino que se ha generado en Nicaragua ha estado principalmente alrededor de las sanciones impuestas por la administración norteamericana, concretamente el Departamento de Estado norteamericano, a jerarcas o a personeros de la familia gobernante y a empresas en manos de esta familia, específicamente las empresas Goliat, DNP y Zanzíbar. La realidad es que específicamente con el tema de la distribuidora nicaragüense de petróleo, DNP, esto ha sido un fraude de principio a fin. De principio porque para quienes no tienen la edad para saberlo y para quienes no lo recuerdan, la distribución de los hidrocarburos en Nicaragua y la importación de petróleo y de hidrocarburos estaba principalmente en manos de la empresa Petronic, que es una empresa estatal. Durante el gobierno de Arnoldo Alemán, por la vía, valga decirlo, de Byron Jerez, se acordó una turbia concesión a una empresa suiza que se llama Glencore. Incluso en ese momento, la Contraloría General de la República, como era tan turbia la concesión, declaró nulo el contrato, pero Alemán no le hizo caso. Se vencieron los plazos y cuando Ortega asumió el poder, pues canceló el contrato con la empresa suiza. En ese momento, funcionarios, altos funcionarios del Estado orteguista aparecieron sacando a pecho, diciendo que el Estado nicaragüense estaba recuperando propiedad pública y que esa propiedad pública estaba retornando a manos del Estado. Bueno, pues esas solamente fueron patrañas, porque de manera fraudulenta lo que era patrimonio público apareció como propiedad privada de la familia gobernante. Esta vez, DNP como propiedad privada de la familia gobernante. Cuando vieron que estaba levantándose la ola de sanciones, inventaron una estratagema y además de DNP, crearon otra empresa que se llama Zanzíbar. ¿De qué se ocupaban? ¿Cuál era el negocio de estas empresas? Uno, importar petróleo, esa era una parte del negocio. Y otra, comercializar los combustibles, principalmente diésel y gasolina. En la gráfica que ustedes están viendo, van a comprobar, estos son datos oficiales, ¿verdad? En esa gráfica se refleja, en primer lugar, una de las partes del negocio, que era la importación de petróleo y de hidrocarburos. Alrededor de la tercera parte de las importaciones, más del 30% estaba en manos de DNP. Este es el primer golpe que recibieron, porque al declararse las sanciones, pues se acabó el negocio de las importaciones, porque resulta que, y ustedes pueden verlo
en la segunda gráfica, Venezuela desde hace años dejó de ser proveedor de petróleo de Nicaragua y ahora ¿saben quién es el principal proveedor de petróleo de Nicaragua? Estados Unidos. Pueden ver en la gráfica que el 65%, 6,5 de las importaciones de petróleo provienen de Estados Unidos y el 17% de Ecuador. Obviamente, ¿qué empresa norteamericana va a venderle petróleo a DNP? Ni las ecuatorianas y ninguna empresa internacional comercializadora de petróleo. O sea, se acabó el negocio de la importación. La otra parte del negocio era la distribución, la comercialización, básicamente de gasolinas, donde del total de las ventas en el país, el 34% lo hacían ellos. Y el diésel, de todas las ventas que se hacían en el país, el 45% de las ventas de diésel también la hacían ellos. Y la hacían por la vía de las estaciones de servicio, pero la hacían también con dados cargados. La mayor parte de sus ventas era contrataciones directas con el Estado, obviamente contrataciones amañadas. Esto también recibió un golpe con las sanciones y por eso es que corrieron a inventar esta ley que aprobaron en 24 horas. Dicen, y esa es otra de las acostumbradas patrañas del régimen, que para evitar la escasez. Mentiras, embustes. ¿Cuál es el propósito de esta ley que aprobaron? En primer lugar, una estratagema para proteger los flujos financieros de estas empresas. Porque ustedes se imaginarán, combustible se vende todos los días, a toda hora, en todo el territorio nacional. Y ese es un flujo constante de dinero, millones y millones de córdobas diarios. Bueno, eso obviamente, tarjetas de crédito, créditos, etcétera. Y el sistema bancario era el principal pivote de estas transacciones financieras. Con las sanciones, los bancos, para protegerse, tienen que cerrar estas cuentas. Y los agentes económicos privados que tenían negocios con estas empresas, para no contagiarse, también cancelan sus contratos y sus arreglos. O sea, se quedan desnudos a media calle. ¿Qué es lo que hacen con esta ley? Proteger la familia gobernante, protegiendo a la familia del negocio. Entonces, de esta manera, al estatizar los inventarios, estas transacciones financieras ahora las va a hacer el Estado. Y en consecuencia, escudan o protegen los flujos financieros que antes estaban en manos de DNP. Y la segunda parte de esta ley es servir de mampara para que de una vez realizan la totalidad del inventario. ¿Y quién va a pagar el costo de esos combustibles? Pues obviamente se cargan al presupuesto, que al fin y al cabo recae sobre las espaldas de los nicaragüenses. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Por un lado, van a intentar aumentar los precios, pero por otro lado, por debajera, Ortega, como gobernante, va a decidir por sí y ante sí cuánto le paga a Ortega, jefe de un grupo económico, en concepto del valor de estos inventarios de combustible. Y en cuanto al argumento de que es para evitar escasez, es una absoluta mentira. En primer lugar,
porque las empresas distribuidoras de combustibles están obligadas a mantener por lo menos un mes de existencia de inventarios para suplir la demanda. Y las otras dos empresas existentes en Nicaragua, Puma y Uno, son empresas que tienen un alcance regional. Cualquiera que haya ido a otros países centroamericanos se dan cuenta que hay estaciones de servicio de Puma y de Uno. Así es que en el caso que hubiera algún amago de escasez, tanto Puma como Uno pueden suplirlo en 24 horas con las instalaciones, los inventarios que tienen en los otros países centroamericanos. O sea, esta ley, que tiene un pomposo título de soberana, etcétera, de garantía, etcétera, no es más que una patraña más del régimen. ¿Qué es lo que podemos esperar para el futuro inmediato? Bueno, los marrulleros no han cambiado con las sanciones. Van a intentar por lo menos dos tipos de marrullerías. Uno, desde el poder del Estado, incrementar artificialmente los precios del combustible para intentar desde allí resarcir lo que después completarían con el presupuesto público. Y lo segundo, ustedes se acuerdan hace algunos meses que los sirvientes de Ortega en la Corte Suprema de Justicia cometieron la aberración de transformar el registro público de la propiedad en registro privado. El registro público tiene la función de dar a conocer al público las empresas que existen, los bienes, los titulares de esos bienes, etc. Pues en el régimen de Ortega, el registro público se transformó en registro clandestino. Nadie puede llegar a ver qué es lo que hace allí. ¿Con qué propósito lo hicieron? Precisamente para esconder este tipo de marrullerías. Así que lo previsible es que ya corrieron a constituir nuevas empresas fraccionando los activos de DNP y de Zanzíbar para así intentar camuflar con cómplices, ¿verdad? Para evadir o intentar esconder estos activos. Probablemente eso es lo que ocurre. Sin embargo, la conclusión que nosotros podemos hacer de este episodio es, uno, el golpe político que ha significado esta medida. Significa que el gobierno norteamericano sigue con el foco puesto en el régimen dictatorial de Ortega y va gradualmente aumentando la presión. Un golpe político que obviamente repercute en los aliados políticos que todavía le quedan, en los aliados económicos y en los círculos de poder que no están propiamente en el cogollo alrededor de la familia gobernante. Pero también repercute económicamente, se suma al golpe que significó las sanciones al Bancorp, el banco de la familia gobernante que le servía como brazo financiero de su conglomerado empresarial y como plataforma para el trasiego de capitales ilícitos. Este es el segundo golpe económico, pero también hay un golpe invisible y es que todo el mundo sabe que la energía eléctrica, el negocio de la electricidad, se encuentra también en manos de la familia gobernante. Ahorita está seguramente en alitas de cucaracha. Así es que todavía esté una historia en curso. Probablemente hemos conocido la parte más importante, pero quedan todavía temas por conocer. Con estas conclusiones compartimos nuestras apreciaciones sobre este tema del momento y le invitamos los jueves por la noche, que es cuando vamos a hacer estos comentarios, a nuestro próximo comentario sobre el momento político, económico, social,
o internacional. Que viva nuestro país. Buenas noches.